Hola, este es un video introductorio para aprender qué es el BCD de 7 segmentos y su función y cómo crearlo. Bueno, primeramente quiero decir que el BCD de 7 segmentos es un elemento digital que funciona a base de estados lógicos y los cuales indican una salida determinada basándose en un dato de entrada característico. ¿Cuáles van a ser sus entradas? Bueno, esto lo vamos a ver ahorita, pero su función operacional se basa en la introducción de las entradas en código binario de los números que se pueden formar con los 7 segmentos, que son del 0 al 9 y que corresponden a su equivalente en decimal. ¿Todo esto qué significa? Significa que el BCD 7 segmentos luce de esta manera. Y cada rita de estas va a tener un nombre o un segmento que va a ser el A, el B, el C, el D, E, F y G. Entonces, los números que podemos formar en esta figura van a ser del 0 al 9 y van a ir en esta columna. Y estos B0, B1, B2, B3, ¿qué significa? Estos van a ser las entradas necesarias en binario para formar todos estos números. Porque ya dijimos que depende de las entradas, es que nos da una salida, que puede ser de 0 y 1. Por ejemplo, el número 0 en binario se escribe de esta manera. ¿Ok? Y si nos fijamos en el 7 segmentos para formar el número 0, lo dibujamos acá, podemos ver que si formamos el número 0, sí está utilizando el segmento del A. O sea que este segmento sí va a alumbrar, sí se va a encender para formar ese número. Por lo que esta columna de A va a salir con un 1, se va a encender. Si yo meto este número en mi circuito de 7 segmentos, el A se tiene que encender. Y si yo metiera un número, por ejemplo, que no utiliza el A para el 7 segmentos, cuando yo lo meta a la entrada en binario, me va a dar un 0, por ende no se va a encender. Por ejemplo, el número 4 no utiliza el segmento del A. Entonces, si yo metiera la entrada de 4 en binario en todo mi circuito de 7 segmentos, cuando salga el resultado final, el A no se va a encender, porque para formar ese número en esta figura no se está utilizando. Entonces, sigamos. El número 1 en binario se escribe de esta manera. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5, ¿ok? El número 6, el número 7, el número 8 y finalmente el número 9. Entonces, ahora vamos a hacer toda esta línea de la. Entonces, para el 0 habíamos dicho que sí se utiliza el segmento de la. Para el 1, si dibujamos el 1 acá, podemos ver que no se está utilizando. Entonces el 1 lo vamos a poner en 0. Ahora, para el número 2 formado en esta figura, sí se está utilizando el segmento de la, por lo que iría en 1. El número 3 formado en el 7 segmentos, podemos ver que sí se utiliza el segmento de la, por lo que tendría un 1. El número 4 ya dijimos que no lo está utilizando. Miren que si formamos el número 4 de esta manera, no se está utilizando el segmento de la. Entonces, al final, cuando yo introduzca estos bits en binario que yo quiero que me salgan en 7 segmentos en su figura, el número 4, no se va a encender esta parte del segmento A, por lo que está en 0. Para el 5 sí se utiliza. Para el 6 sí se utiliza. Para el 7
sí se utiliza, para el 8 también y para el 9 también. Ahora quiero explicar una pequeña parte de por qué usamos las compuertas que usamos para obtener el resultado deseado antes de pasar a la explicación de todo el circuito de la. Entonces, el paso a seguir es que cuando vemos todos estos resultados nos vamos a fijar en cuál es la menor cantidad. En este caso, solo para 1 y 4, en el circuito de la es que no se va a encender el segmento de la, y para todos los demás sí se está utilizando el segmento de la. Entonces, para nosotros es más fácil realizar un circuito que atrape estos dos ceros para que estos números en específico, cuando pasen por el circuito de la, no se enciendan. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con las tablas de AND o de OR. Bueno, en este caso las tablas de NAND o NOR. Entonces, tenemos la tabla del NAND, que tiene 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Este ser la negación del AND va a tener 1, 1, 1 y 0. Y vemos que solo hay una única salida en 0. Entonces, cuando queremos atrapar ceros, esta es la que nos va a servir. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades que salgan unos con cualquier otro número y yo lo voy a armar mi circuito a conveniencia para que cuando estos dos números me entren, pues me salga un 0. Y cuando entren los demás números, pues me debería de salir 1. Ahora, digamos que aquí habían mayoría ceros y unos cuantos unos. Para esto vamos a utilizar el NOR para atraparlos. Entonces, la tabla del NOR se hace de esta manera. Recordemos que el NOR, bueno, el OR tenía una única salida 0 y todos los demás eran 1. Ahora aquí va a ser al revés. 0 y 0 me va a dar 1. 0 y 1 me va a dar 0, 0 y 0. Entonces, tiene solo una única salida en 1. Entonces, esto es lo que nos va a servir a conveniencia para que cuando pasen los términos que yo quiera, me salga un 1, o sea que se encienda, y para todos los demás salga 0. Y esta sería la explicación para hacer todos los demás circuitos de 7 segmentos. Ahora procedemos a ver la explicación para realizar el primer circuito. Hola, en este video vamos a hacer el circuito de A del 7 segmentos, pero usando solo compuertas NAND. Ya tenemos aquí realizada esta tabla que hemos explicado en los ejercicios anteriores. Estos son los números que podemos formar con el 7 segmentos y estas son las entradas necesarias para formar esos números. Por ejemplo, el 0 es 0, 0, 0, el 1 es 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Y estas son los resultados de A o las salidas, y es 1 si utilizamos el segmento de A para formar el número 0, y es 0 si no utilizamos el segmento de A para formar el número, y así con todos estos. Podemos ver que dentro de todos los términos hay dos que me van a dar 0. El resultado de A es el 1 y el 4. Esto significa que para el segmento de A no se ocupa, bueno, para estos dos números el segmento de A no se ocupa, para el 1 y el 4 no se utiliza. Entonces vamos a hacer un circuito para atrapar esos dos ceros. ¿Cuál tabla vamos a utilizar? Vamos a utilizar la tabla NAND. ¿Por qué? Porque en la tabla NAND, la vamos a dibujar aquí rápidamente. Cuando es 0 y 0, su salida va a ser 1. Cuando es 0 y 1, 1. Cuando es 1 y 0, 1. Y cuando es 1 y 1 es 0. Entonces, esta es la que nos va a servir para atrapar los ceros, porque tiene solo una única salida 0, ¿ok? La vamos a dibujar aquí. Vamos a meter la primera entrada del 1. Escribimos B0, B1, B2, B3. Notamos que para el 1 se escribe de esta forma, sus entradas van a ser estas, ¿ok? Y lo vamos a unir, como ya dije, a una compuerta NAND, que se realiza de esta forma. Es una compuerta AND, pero se le dibuja una bolita aquí para diferenciar qué es una NAND. Ok, vamos a ver si la cámara está enfocada un momento. Ok, ahora procederemos
a negar los ceros de este pequeño circuito. ¿Para qué? Para que entren solo unos, porque ¿qué pasaba en el NAND? Cuando la entrada eran unos, me daba 0, y eso es lo que queremos, que de acá salga un 0 para que no se encienda. Aquí sale un 0. Ahora hacemos la segunda entrada, bueno, el segundo min término, que es el número 4. El número 4 se escribe de esta forma. Y igualmente lo vamos a unir a una compuerta NAND. Procederemos a negar los ceros que existan, este y este, para que entren solo unos, y cuando entren solo unos en el NAND, me sale un 0. ¿Ok? Ahora tenemos 0 y 0. Esto hay que unirlo a otra compuerta para que me dé el resultado final. ¿A cuál vamos a hacer? La vamos a unir a un NOR. ¿Ok? Y vamos a negar lo que entra acá. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si dibujamos aquí abajo, si acá, la tabla del NOR, cuando tenemos estas entradas, ¿ok? 0 y 0 me va a dar 1. 0 y 1 me va a dar 0. 1 y 0 me va a dar 0 y finalmente este también me va a dar un 0. Entonces, cuando acá entre 0 y 0 y yo lo niego, en realidad me va a entrar 1 y 1. ¿Y qué pasaba en el NOR cuando andaba 1 y 1? Se apagaba. Entonces, por eso es que estamos utilizando esta compuerta del NOR. ¿Qué pasa si yo meto aquí otro número? Por ejemplo, voy a meter el 0, ¿ok? Metamos el 0, este es mi término, que tiene que dar una salida de A encendido, tiene que dar una salida de 1. Entonces, aquí negamos estos ceros, pero la salida, en vez de ser 0, me va a ser 1. E igualmente aquí va a ser 1. ¿Qué pasaba en el 1 y 1? Lo negamos, sale 0 y 0. ¿Qué pasaba en el NOR? Cuando era 0 y 0, era 1, o sea que se enciende. Solo para los casos de los mintérminos 1 y 4, voy a escribirlo acá, 1 y 4, funciona este circuito para que su salida sea 0. Con otro cualquier mintérminos de estos, su salida va a ser 1 y así se realizaría el circuito de la. Hola, en este video vamos a hacer el circuito para B de 7 segmentos. Aquí tenemos todos los números que podemos formar con el 7 segmentos del 0 al 9. Y aquí tenemos las 4 entradas necesarias en binario para formar estos números. Finalmente, en la columna del B se van a encender los números que necesitan el segmento de B para formarse. Podemos ver que para el B sí se está utilizando para formar el 0, al igual que el 1, el 2, el 3, el 4, pero para el 5 y el 6 no se utiliza el segmento de B, entonces estos quedan en 0. Y para los demás sí se utiliza, así que queda en 1. Entonces, los mintérminos 5 y 6 tienen como resultado en la columna del B 0, por lo que no se están encendiendo. Vamos a diseñar un circuito para atrapar estos dos ceros. La compuerta que vamos a utilizar va a ser la NAND. ¿Por qué? Si nos fijamos en la tabla de la NAND, tenemos estas entradas. Cuando da 0 y 0, su salida va a ser 1. Cuando da 0 y 1, su salida va a ser 1. Y cuando da 1 y 0, su salida va a ser 1. Y únicamente para 1 y 1, su salida va a ser 0. Así que esta es la que nos va a servir para atrapar los ceros en los mintérminos, pues solo tiene esta única salida 0. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es poner las entradas P3 unidas a una compuerta NAND. La compuerta NAND se dibuja de esta manera, con este circulito acá. Este es el mintérmino 5, por lo que se escribe de esta manera. Y procederemos a negar los ceros. ¿Por qué vamos a negar los ceros? Para que cuando este 5, estas entradas, entren al NAND, van a ser 1, 1, 1, 1. ¿Y qué pasaba en el NAND? Cuando las entradas eran solo 1, daba 0. Así que aquí nos saldría un 0. Haremos lo mismo para el mintérmino 6. Tenemos B0, B1, B2 y B3. Y las vamos a unir a un NAND. En un momento para callar a mi perrito.
Listo, ya lo saqué. Continuamos. Tenemos acá el NAND, esas entradas del 6, que se escribe de esta manera, y procedemos otra vez a negar los ceros. ¿Para qué? Para que las entradas sean solo 1 y en el NAND me dé como salida 0. Ahora esto lo vamos a unir a una compuerta. ¿A cuál compuerta lo vamos a unir? La vamos a unir a un NOR. Esta es más o menos una compuerta NOR. Y vamos a negar sus entradas. ¿Por qué vamos a negar sus entradas? Porque cuando aquí entre 0 y 0 negamos, entraría 1 y 1 en el NOR. ¿Y qué pasaba en el NOR? Vamos a dibujar aquí la tabla del NOR. Cuando sus entradas eran de esta manera, 0 y 0 me daba 1. Y 0 y 1 me daba 0, 0, 0. Todas estas demás daban 0 y esta solo daba 1. Entonces, ¿qué pasa en el NOR cuando niego 0 y 0 y me entra 1 y 1? Me sale 0. Por eso es que estamos utilizando el NOR acá. Aquí finalmente me saldría un 0. Entonces, este es el circuito que vamos a utilizar para los mintérminos 5 y 6 en el B. Cuando el 5 y 6 entren a este circuito, su salida va a ser 0, por lo cual no se van a encender. Si metemos cualquier otro número, como por ejemplo el 0, que sí está utilizando el segmento de B para poder formarse, tenemos 0 aquí y 0 acá, va a salir acá un 1, porque estamos negando las entradas que no corresponden a los dos circuitos de 5 y 6, ¿ok? Entonces aquí saldría un 1 y aquí de igual manera saldría un 1, y cuando lo niego en el XNOR, en el NOR 0 y 0 me da 1, entonces sí se encendería. Para este caso de 5 y 6 no se va a encender. Para cualquier otro mintérmino el resultado va a ser 1, por lo cual sí se va a encender. Hola, en este video vamos a hacer el circuito del C para el 7 segmentos. Acá tenemos todos los números que podemos formar con el 7 segmentos. Y acá tenemos las entradas necesarias para formar esos números en binario. Y ahí en esta columna del C tenemos los resultados para el segmento si el segmento del C se necesita para formar estos números. Podemos ver que el segmento del C para formar el 0 sí se ocupa, por lo cual está encendido y tenemos un 1. Pero para formar el número 2 no se necesita, por lo cual tenemos un 0. Si observamos toda esta columna, podemos notar que el único mintérmino que tiene un 0 es el 2, pues no estamos utilizando el segmento C para formarlo. Entonces vamos a hacer un circuito muy sencillo para atrapar este único 0 y que cuando el mintérmino 2 ingrese al circuito no se encienda, pero cuando cualquier otro inicie sí se encienda. ¿Qué compuerta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la compuerta NAND. ¿Por qué la compuerta NAND? Porque tiene estas entradas. Vamos a dibujar la tabla. Cuando es 0 y 0, sale un 1. Cuando es 0 y 1, sale 1, igual este. Y cuando es 1 y 1, va a salir 0. Entonces esta es la tabla, esta es la compuerta que nos va a servir para atrapar ese 0, porque solo tiene una única salida 0. ¿Ok? Vamos a proceder a poner las entradas de ese mintérmino, que es el 2, y lo vamos a unir con una compuerta NAND. ¿Ok? El número 2 se escribe de esta forma y procedemos a negar los ceros. ¿Para qué negamos los ceros? Para que cuando negamos los ceros entraría 1, 1, 1 y 1. ¿Y qué pasaba cuando entraban puros unos en el NAND? Su salida era 0. Y de esta manera nos aseguramos que cuando ingrese el mintérmino 2, el circuito para C no se encienda y nos dé 0. Si ingresamos cualquier otro número, por ejemplo, ingresamos el 0, tenemos aquí 0, 0 y 0, se negaría el 0, este también y este también, pero este no se negaría, por lo que saldría un 1, no saldría un 0. Entonces sí serviría para este mintérmino del 0 y para cualquier otro que no sea 2, pues está diseñado solo para este. Si ingresa el 2, sale un 0, y si ingresa cualquier otro, sale un 1.
Hola, para este video vamos a hacer el circuito para D de 7 segmentos utilizando solo NAND sin OR. En esta columna podemos ver todos los números que podemos formar en el 7 segmentos y aquí las entradas necesarias para formar estos números en binario. Luego acá en la columna del D tenemos unos y ceros. El 1 significa que sí se está utilizando el segmento de D para formar el número 0. Y el 0 significa que no se está utilizando el segmento del D para formar el número 1. Si podemos observar todos los términos, nos damos cuenta de que tenemos 3 ceros y la mayoría son unos. Entonces vamos a hacer un circuito para atrapar esos ceros, para que cuando entre el número 1, el 4 y el 7, se apague el segmento del D. Ponemos las entradas aquí. P1, P0 y lo vamos a unir a una compuerta. ¿Qué compuerta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la compuerta NAND. ¿Por qué? Porque si dibujamos aquí la compuerta NAND, me da que sus salidas para 0 y 0 es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1 es 0. Porque es la negación del AND. Entonces tenemos una única salida que nos da 0 y las demás son 1. Esta es la compuerta que vamos a utilizar para hacer el circuito. Lo unimos a un AND y este va a ser el término 1 que se escribe de esta forma. Perdón, así. Término 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a negar los ceros. ¿Para qué? Para que en esta compuerta entren solo unos. ¿Y qué pasaba cuando entraban solo unos en el NAND? Me salía 0. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El NAND se escribe de esta forma, se me ha olvidado el círculo. Esto significa que es un NAND y no un AND. Entonces aquí sale un 0. Hacemos, ya tenemos el 1, ahora vamos a hacer para el término 4. Escribimos nuevamente las entradas. Y lo unimos de nuevo a una compuerta NAND. La entrada del 4 se escribe de esta manera. Negamos los ceros para que entren solo unos y en el NAND salga 0. Y ahora hacemos el 7. 3, B2, B1, B0. Esas son las entradas. Y las vamos a unir nuevamente a una compuerta NAND. Es el número 7. Es este. Y negamos los ceros. Sería solo este. Entran solo unos y sale un 0. Luego, todas estas compuertas las vamos a unir con algo. ¿Con qué la vamos a unir? La vamos a unir con un NOR. Bueno, aquí con un NOR. Bueno, y se nota que es un NOR. La vamos a unir con un NOR y vamos a negar sus entradas. ¿Para qué queremos esto? Vamos a dibujar aquí rápidamente la tabla del NOR. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ok. Y en el NOR tenemos que 0, 0 es 1. 0, 1 es 0, 0 y 0. Ok. Entonces, aquí están entrando puros ceros. Negamos las entradas para que nos entre en el NOR solo unos. ¿Y qué pasaba en el NOR? Cuando entraban solo unos, nos salía un 0. Entonces aquí tenemos la salida 0 para estos términos, que son el 4 y el 7. Si metemos cualquier otro número, como por ejemplo el 0, aquí en la salida no sería 0, sino que sería 1. Y negamos el 1 acá, nos saldría 0. ¿Y qué pasaba? Cuando, teníamos alguna de estas combinaciones que no era 0, 0, 0, negamos los unos y negamos los ceros y solo entraban unos, nos daba 0. Pero si no tenemos esto, no tenemos ceros, nos va a dar otra salida que va a ser 1, o sea que va a ser encendido. Vamos a demostrarlo rápidamente con el número 1. 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Se niega este 0 y en el NAND saldría un 1.
porque tenemos ceros. Entonces aquí saldría un 1, yo lo negaría, entraría un 0. ¿Y qué pasaba en el NOR cuando tenía ceros? Bueno, saldría 0 o podría salir un 1. Pero si tenemos todos los demás, estos min términos que no sean el 1, el 4 y el 7, posiblemente todas sus entradas van a ser 0 cuando se nieguen acá en el NOR y nos salga 1. Entonces este circuito solo sirve para estos min términos porque ocupamos que no se enciendan. Para los demás, si probamos en todos estos con otros números que no sean estos, que no sea ninguno de estos, se va a encender. Hola, en este video vamos a hacer el circuito para E de el 7 segmentos. ¿Okay? En este lado tenemos todos los números que podemos formar con el 7 segmentos y aquí tenemos las entradas necesarias para formar estos números. Podemos ver aquí del lado del E que estamos utilizando el segmento E para formar el 0, el 2, el 6 y el 8 solamente, y para los demás no lo estamos utilizando, por lo que este es un poco diferente. Y aquí, en vez de atrapar los ceros como hemos hecho en los videos anteriores, vamos a hacer un circuito para atrapar estos 4 unos que están. ¿Cuál es la tabla que vamos a utilizar? Para esto va a ser la NOR, porque si la dibujamos acá, podemos observar que cuando es 0 y 0 nos da 1 y para los demás nos da 0. Entonces tenemos una única salida con 1 y las demás son ceros. Y esto es lo que nos va a funcionar para atrapar esos unos. ¿Ok? Vamos a hacer las entradas. Ahí. Vamos a hacer las entradas aquí. Pequeñas para que nos alcance todo el circuito. Y lo vamos a unir con una compuerta NOR, que se dibuja de esta manera. En este caso, si hubieran, vamos a meter el min término 0. En este caso, si hubieran unos acá, los tenemos que negar para que nos entren todos ceros y nos salga un 1, que es lo que queremos. Pero como es el min término 0, entonces no negamos nada. En el siguiente, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez sí vamos a negar los unos que hayan. Ese es el NOR. El segundo min término es el 2, que se escribe de esta manera. Negamos el 1 que hay acá, solamente entran puros ceros en el NOR. ¿Y qué es lo que sale? Sale un 1. Seguimos con el otro min término. Siguiendo la misma lógica, lo vamos a unir a un NOR. Este es el min término 6, que se escribe de esta manera. Negamos los unos para que entren puros ceros y la salida sea 1. Aquí este es el min término 2 y el min término 6, ¿ok? Ahora seguimos con el min término 8. ¿Ok? Y lo unimos igualmente a un NOR. 8. Y el 8 se escribe de esta manera, por lo que negamos este 1, nos entran puros ceros y nos sale un 1. Ahora, esto lo vamos a unir a una compuerta. ¿A cuál compuerta es la que lo vamos a unir? Lo vamos a unir a una NAND y vamos a negar sus entradas. ¿Por qué? Porque para esos min términos que entra 1, 1, 1 y 1, hacemos primero la tabla del NAND para explicar acá. 0, 0, 1, 0, 1, 1. En el NAND 0, 0 es 1, 0, 1 es 1, 1, 0 es 1 y 1, 1 es 0. Entonces, cuando entran puros unos acá en el NAND, si no negamos la salida nos entrarían unos y nos saldrían ceros, pero ocupamos que este circuito se encienda. Entonces negamos las entradas, nos entran puros ceros. ¿Y qué pasaba en el NAND? Cuando entraban ceros, aquí se puede ver, se enciende. Entonces, para estos min términos 0, 2, 6 y 8, si pasan por este circuito, va a salir encendido. Si metemos cualquier otro min término que no sean estos, pues su salida va a ser 0, por lo que no se va a encender. Y eso sería todo. Hola, en este video vamos a hacer el circuito para F de 7 segmentos.
De este lado tenemos todos los números que podemos formar con el 7 segmentos y estas son las entradas necesarias para formar esos números en binario. De este lado de la columna de F tenemos los resultados de si se utiliza, voy a enfocar la cámara, de si se utiliza el segmento de F para formar estos números. Podemos ver que para el 0 el segmento de F sí se utiliza, pero para el 1, el 2 y el 3 no. Al igual que el 7 y los demás sí se utiliza ese segmento. Entonces vamos a hacer el circuito para atrapar estos ceros, para que a la hora de que pasen estos min términos 1, 2, 3 y 7 no se encienda, porque solo tenemos 1, 2, 3, 4 ceros y los demás son unos. Vamos a dibujar las entradas para el primer min término que vamos a utilizar de esta manera. ¿Y con qué lo vamos a unir? Lo vamos a unir con un NAND. ¿Por qué lo vamos a unir con un NAND? Porque si dibujamos aquí la tabla del NAND, esta es la que me sirve para atrapar los ceros. Si vemos la tabla del NAND, podemos ver que 0 y 0 nos da 1, 0 y 1 nos da 1, 1, 0 nos da 1 y 1, 1 nos da 0. Solo tiene una única salida con 0, que es con 1 y 1, entonces esta es la que nos va a servir para atraparlos. Aquí la entrada del 1, del primer término que tiene F en 0, es esta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a negar los ceros. ¿Por qué negamos los ceros? Porque a la hora de que entren puros unos al NAND, me va a salir un 0 y eso es lo que queremos, que no se enciendan. Seguimos con el otro min término o la otra entrada. Y lo vamos a volver a unir al NAND usando la misma lógica. En este caso va a entrar el min término 2, que se escribe de esta forma. Y vamos a negar los ceros. Este 0 y este 0 para que solo entren unos y en el NAND salga, bueno, aquí sale un 0 y aquí sale un 0. Porque si entran solo unos, sale un 0. Ahora vamos a dibujar el min término 3. De igual manera, y lo vamos a unir a una compuerta NAND. La entrada de 3 es así y negamos los ceros. Y aquí sale 0 porque entran solo unos. Ahora vamos con el min término 7. Y hacemos el mismo procedimiento con la misma lógica. Dibujamos el NAND, el 7 es de esta manera y vamos a negar los ceros. El único 0 que hay es este. Y aquí va a salir un 0. Ahora hay que unir todas estas compuertas a otra para que dé el resultado final. ¿Con cuál vamos a unirla? De esta manera para que sea más ordenado. ¿Ok? Vamos a unirla con un NOR. Y vamos a negar las entradas. Todas las entradas las vamos a negar. ¿Por qué? Porque si vemos la tabla del NOR, 0, 1, 0, 1, ¿ok? 0, 0 me da 1. 0, 1 me da 0, esto da 0 y esto da 0. Entonces, tenemos puros ceros, los negamos todos, entran al NOR puros unos. ¿Qué pasaba en el NOR cuando entraban puros unos? Nos daba 0. Entonces aquí la salida final va a ser 0. Si ponemos cualquier otro min término que no sean estos, que no sea el 1, el 2, el 3 y el 7, la salida se va a encender. ¿Por qué? Porque no tienen esta misma combinación no coinciden las entradas que estamos negando. Por ejemplo, si ponemos el 5 en estas compuertas, bueno, en estas entradas, no nos va a salir un 0, sino que nos va a salir un 1. Porque lo que está entrando acá no son solo unos, sino que posiblemente también van a entrar ceros. Entonces, si aquí todos son unos y yo los niego, me van a entrar puros ceros. ¿Y qué pasaba en el NOR? Cuando entraban puros ceros, saldría un 1. Entonces esa es la lógica que se utiliza para hacer este circuito de F.
Con estos min términos 1, 2, 3 y 7 no se va a encender y con cualquier otro sí se va a encender. Hola, en este video vamos a hacer el circuito de G para 7 segmentos. En esta columna tenemos todos los números que podemos formar con el 7 segmentos y aquí tenemos las entradas necesarias para formar estos números en binario. Podemos ver en la columna del G que cuando es 0 es que no se está utilizando el segmento de G para formar el número y cuando es 1 sí se está utilizando. Entonces, para formar el número 0 no se utiliza el segmento de C y para formar el 1 tampoco. Y para formar el 7 tampoco. Déjenme acomodar un momento. Y para los demás sí se está utilizando el segmento del G. Todos estos son unos y solo hay 3 ceros. Entonces vamos a hacer un circuito que atrape los ceros para el 1, para el 0, el 1 y el 7. Vamos a poner aquí las entradas que necesitamos y las vamos a unir a una compuerta. ¿Cuál compuerta es la que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la compuerta NAND. ¿Por qué? Porque si dibujamos aquí la tabla del NAND, tenemos que esta solo tiene una única salida que es 0, que es con 1 y 1, y para las demás da 1, entonces esa es la que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el número 0 y escribirlo acá, y vamos a negar los ceros que entren. ¿Por qué? Porque si negamos todos los ceros, nos va a entrar un 1, y en el NAND, ¿qué pasaba? Cuando entraban puros unos, nos daba 0, y eso es lo que queremos, que no se enciendan. Ahora seguimos con el otro min término que es el 1. Dibujamos igualmente las entradas y lo unimos a una compuerta NAND. El número 1 es de esta manera. Negamos los ceros para que solo nos entren unos en el NAND y nos salga un 0. Ahora seguimos con el min término 7. Lo unimos a un NAND y siguiendo la misma lógica, 7 se escribe de esta manera. Y negamos los ceros que hayan, que sería este, entran puros unos y salen un 0. Ahora hay que unirlo a otra compuerta lógica para el resultado final. ¿A cuál lo vamos a unir? Vamos a unirlo a la compuerta NOR y negamos sus entradas. ¿Por qué? Porque si dibujamos aquí la compuerta NOR, podemos ver que 0 y 0 da 1, 0, 1 da 0, 1, 0 da 0 y 1, 1 da 0. Entonces, y negamos aquí las entradas. ¿Por qué negamos las entradas? Porque cuando entren 0, 0 y 0, negamos, entraría 1, 1, 1 al NOR y ¿qué saldría? Nos saldría un 0 y eso es lo que queremos. Que este circuito con los min términos 0, 1 y 7 no se llegue a encender. Y con cualquier otro min término, sí se enciende. Pero con estos en específico no, como ya hemos explicado en los otros videos. Si por ejemplo fuera un 6, aquí se negarían las entradas incorrectas, por lo que saldría un 1. Y si aquí entra un 1, entra 1, entra 1, se niegan todos, entrarían puros ceros. ¿Y qué pasaba cuando entraban ceros? Cuando entraban puros ceros en el NOR nos salía un 1, por lo que sí se encendería. Pero para estos min términos no se va a encender. Hola, en este video vamos a invertir una señal usando las compuertas NAND y NOR. Recordemos que en la tabla de NAND, cuando las entradas eran 0 y 0, la salida iba a ser 0. Pero como estamos negando el NAND es un AND negado, va a salir un 1. Cuando era un 0 y un 1, salía un 0. Pero como estamos usando el NAND, sale un 1. De igual manera aquí sale un 1. Y en el AND la única manera de que saliera un 1 era cuando sus entradas eran 1 y 1. Pero como estamos usando el NAND, esta va a ser 0. Fijémonos que esta va a ser la tabla que vamos a utilizar para atrapar los ceros cuando hagamos los circuitos del 7 segmentos.
Entonces, para invertir una señal, utilizando el NAND, vamos a dibujar el NAND con esta bolita, así se representa el NAND, y va a tener una entrada. Vamos a unir esto y digamos que tenemos acá la entrada 0. Entonces, ¿por qué unimos esto? Porque queremos que cuando entre un 0, entre doble. ¿Y qué pasaba en el NAND? Cuando entraba un doble 0, 0, 0, salía un 1. Entonces, con esto se invierte la señal de entrada. Sale un 1. ¿Ok? Observemos que aquí, si aquí ponemos un 1 y está unido, o sea, entra el 1 repetido, ¿qué pasaba con el NAND? Cuando entraba 2 veces 1, salía un 0. Entonces saldría un 0. Aquí estamos invirtiendo la señal, como podemos darnos cuenta. Con el NOR es muy parecido. Hacemos la tabla del NOR rápidamente. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Recordemos que en el OR, cuando la salida era 0, 0, me daba 0. Pero como esto es un NOR, me va a dar 1. En el OR, cuando la entrada, era 0 y 1, me daba 1. Pero como estamos negando el OR, o sea, usando un NOR, la salida va a ser 0. De igualmente para esta e igualmente para esta. ¿Ok? Entonces la única manera de que nos dé un 1 es cuando es doble 0. Y esa también la vamos a utilizar en los próximos videos para atrapar los unos. Dibujamos la compuerta del NOR. Le ponemos un punto, un círculo, para que signifique el NOR y no un OR. Dibujamos las entradas y las unimos para que entren repetidas. Entonces veamos que si entra un 0 acá, ¿qué va a entrar en el NOR? Va a entrar un 0 y un 0. ¿Y qué pasaba cuando era un 0, 0 y en el NOR? Salía 1. O sea, se invierte. Ahora probemos con el 1. Cuando entra un 1, entra acá repetido 2 veces, 1 y 1. ¿Por qué? Porque estamos uniendo acá la entrada. Entra 1 y 1 y ¿qué sale? Un 0. Entonces, las señales se están invirtiendo. De esta manera, invertimos una señal con las compuertas NAND y con las compuertas NOR. Hola, en este video vamos a hacer el comparador de 4 bits. La compuerta que vamos a utilizar para hacer estos comparadores va a ser la XNOR. ¿Por qué? Porque si vemos las entradas aquí de su tabla, cuando los bits son iguales, la salida va a ser 1. Y cuando son diferentes, va a ser 0. Entonces, esta nos sirve para hacer los comparadores. La compuerta XNOR tiene esta forma, con una bolita acá. Entonces, cuando entra, por ejemplo, un A 0 y un B 0, ¿cuál va a ser la salida para el XNOR? Va a ser un 1, porque son iguales. ¿Qué pasa si fuera aquí un 1? Fueran diferentes. La salida sería 0, porque si vemos si son 0 y 1 y 1 0, su salida va a ser 0. ¿Ok? Para el comparador, este es el comparador de un bit. Vamos a ir armando, escalando entre comparadores hasta llegar al 4 y cuando ya lleguemos acá ya tengamos la explicación bien fundamentada para TOR de 1. Aquí va a ser el comparador de 2 bits. Para hacer este comparador de 2 bits vamos a utilizar dos XNORs. ¿Ok? Utilizamos el primer XNOR y utilizamos el segundo XNOR. Supongamos que vamos a comparar un A con un B. El A vale 1, 0 y el B vale 1, 0. Comparamos estos dos bits y los metemos en las entradas del primer XNOR y comparamos los siguientes bits y los metemos en el otro XNOR. El 0 y el 0 son iguales, entonces ¿qué nos va a salir en el XNOR? Nos va a salir un 1. El 1 y el 1 son iguales, ¿qué nos va a salir? Nos va a volver a salir un 1. Aquí vamos a tener que unirlo con otra compuerta lógica para dar el resultado final. ¿Con qué lo vamos a unir? Lo vamos a unir con un AND. ¿Por qué lo unimos con un AND? Recordemos en la tabla del AND que cuando las entradas eran 1 y 1, daría 1 y para el resto daría 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos
el comparador de 2 bits y los dos comparadores son iguales, significa que, bueno, las dos entradas son iguales. Con el AND nos va a dar 1, porque las salidas de acá serán 1 y 1, ¿ok? Y aquí me darían 1. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo aquí un 0 y 0 y un 0 y 1? Comparamos estos dos bits, nos da 1. Comparamos estos otros dos bits, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un 0. Entonces, en el AND, cuando nos entran un 1 y un 0, ¿qué nos va a dar? Nos va a entrar, bueno, nos va a salir un 0, lo que significaría que no son iguales. Ahora dibujemos acá el comparador, ahora sí, de 4 bits, usando esa misma lógica. Tenemos un XNOR, tenemos otro XNOR, tenemos otro XNOR y otro XNOR, ¿ok? Digamos que las entradas para A y B, esos son los que vamos a comparar, van a ser 1, 0, 0, 0 y 1, 0, 0, 0. Entonces, los bits se toman de esta forma: 0 y 0, nos metemos en el primer XNOR, luego metemos los otros ceros, los siguientes ceros y finalmente el 1 y 1. Queda todas estas salidas de los XNOR. 0 y 0 da un 1 porque son iguales. 0 y 0 da un 1 porque son iguales. 0 y 0 da un 1 porque son iguales. Y 1 y 1 da un 1 porque son iguales. ¿Ok? Esto lo vamos a unir con un AND. ¿Por qué lo vamos a unir con un AND? Porque como ya explicamos, si todos son 1, nos va aquí a salir un 1. ¿Qué pasa con solo uno que no sea igual? Por ejemplo, este sea un 0. Esto sería un 0. ¿Y qué pasaba en el AND cuando se incluía un 0? Nos daba 0. Entonces la salida sería 0 si son diferentes. Pero si todos los bits son iguales del comparador, si todos los bits son iguales, la salida del XNOR va a ser 1. Y finalmente, cuando entren todos estos unos en el AND, su salida va a ser 1. Por lo que significa que estas dos comparaciones son iguales. Hola, en este video vamos a hacer un juego de piedra, papel o tijera. Primeramente vamos a decidir los valores que van a tener piedra, papel o tijera. Para piedra van a ser 0, 0, para papel va a ser 0, 1 y para tijera va a ser 1, 0. Ahora vamos a definir las salidas para este juego, que van a ser gana 1 si gana el jugador 1, empate si ninguno de los dos gana, o gana 2 si gana el jugador 2. Entonces vamos a comenzar colocando las 4 entradas, ya que del jugador 1 son pues 2 bits y el jugador 2 serían otros 2 bits. Entonces, primero comenzamos de piedra contra otra vez piedra. Esto nos daría un empate, por lo que lo pondremos en 1 y para los otros será 0. Ahora sigue el jugador 1, otra vez saca piedra y el jugador 2 saca papel. Ahora, ¿cuál ganaría? Piedra contra papel, va a ganar el jugador 2. Entonces le ponemos al jugador 2 el 1 porque es el que va a ganar y los otros en 0. Seguimos con piedra para el jugador 1 de nuevo y el jugador 2 nos va a sacar tijera. Piedra contra tijera va a ganar piedra. Entonces ponemos 1 en el gana 1 y 0 y 0 para los otros. Ahora vamos a comenzar con el jugador 1, que va a sacar primeramente papel y el jugador 2 nos va a sacar piedra. Papel contra piedra va a ganar papel, por lo que gana el jugador 1 y los otros serían 0. Ahora seguimos con papel contra papel de nuevo, por lo que esto nos daría un empate y las otras quedarían en 0. Ahora tenemos a papel nuevamente, pero contra tijera. Aquí, tijera. Papel
contra tijera nos va a ganar tijera, por lo que el que gana es el jugador 2 y estas quedan en 0. Ahora seguimos con las últimas tiradas del jugador 1, que van a ser tijera contra piedra. Tijera contra piedra nos va a ganar piedra, por lo que el que gana es el jugador 2, gana 2 y los otros quedan en 0. Seguimos con tijera contra papel. Tijera contra papel va a ganar tijera, por lo que aquí iría un 1, un jugador en gana 1 y en los demás iría 0. Luego tijera contra tijera y esto nos daría un empate, porque el jugador este quedaría en el empate en 1 y los demás en 0. Ok, ahora podemos ver en todas las salidas, vamos a hacer un circuito para el gana 1, para el empate y para el gana 2, como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a fijar en los resultados de la columna del gana 1 y podemos ver que los mintérminos, bueno, llamémosles a estos mintérminos, los mintérminos 2, 3 y 7 tienen como resultado un 1 y para los demás son 0. Entonces vamos a hacer un circuito para atrapar los ceros de este gana 1. Entonces vamos a tener las entradas del primer mintérmino, que es 2, que serían 0, 0 y 1, 0. Entonces tenemos 0, 0, 1, 0 y esto lo vamos a conectar a una compuerta. ¿Cuál va a ser la compuerta que lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar a una compuerta AND, porque recordemos que en la compuerta AND, cuando hay un 0, las salidas van a ser 0 y solo cuando es 1, 1 su salida va a ser 1. Entonces esa es la que nos va a servir para atrapar los unos y para cualquier otro mintérmino de estos que pase, pues nos va a salir un 0. ¿Ok? Entonces lo vamos a unir a un AND y vamos a negar los ceros. Negamos los ceros, ¿para qué? Para que nos entren puros unos y en el AND nos salga un 1. Este es para el 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el de el 3. Con la misma lógica vamos a poner las entradas del 3, que van a ser 0, 1 y 0, 0. Entonces esto lo vamos a unir a una compuerta, AND y vamos a negar los ceros. ¿Para qué vamos a negar los ceros? Para que nos entren puros unos y en el AND, cuando entraban puros unos, nos salían un 1. Y eso es lo que estamos haciendo, atrapando los unos. Este es el 3. Ahora vamos a hacer el último, que sería el 7, que es el que da 1. Entonces escribimos las entradas, que serían 0, 1 y 1, 0 y 0, 1, ¿ok? Y lo vamos a volver a unir a una compuerta AND. ¿Por qué? Porque estamos atrapando unos y esta es la que nos sirve. Negamos los ceros para que solo entren unos y en el AND, cuando entraban puros unos, nos salían unos, ¿ok? Esta es la de el 7, ¿ok? Ahora todo esto lo vamos a unir a otra compuerta. ¿A cuál lo vamos a unir? Lo vamos a unir a un OR. ¿Por qué lo vamos a unir a un OR? Porque en esta compuerta, cuando entraba un 1, nos salía un 1. Y cuando entraban los ceros, bueno, cuando entraba 0, 0 nos salía 0, pero tenemos más posibilidades de que nos salga 1. Entonces tenemos 1, 1 y 1. Y en el OR, pues nos sale todo 1. Y este sería el circuito para el gana 1. Ahora vamos a hacer el circuito para el gana 2. Para esto vamos a volver a utilizar la misma lógica, pero ahora vamos a hacer un circuito para este número, para el 1, el que corresponde a estas dos entradas, para el 5 y para el 6. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar las entradas primero del 1, que serían 0, 0 y 0, 1. ¿Ok? 0, 0, 0, 1. Y lo vamos a unir a una compuerta. ¿A cuál compuerta lo vamos a unir? A un AND.
¿Por qué? Porque ya he explicado que el AND es el que nos sirve para atrapar los unos. Porque aquí negamos todos los ceros, nos entran puros unos y nos va a salir un 1. ¿Ok? Esta es la del 1. ¿Ok? Seguimos con la del 5. Ponemos la entrada que sería 0, 1, bueno, la combinación 0, 1, 1, 0 y lo vamos a unir a un AND. Negamos los ceros, nos entran puros unos. ¿Y qué pasaban en el AND cuando nos entraban puros unos? Nos salía un 1. Entonces aquí este es el 5 y nos sale un 1. Ahora seguimos con el otro que es el 6. Ese es el del ganador. Ajá. Ahora hacemos el del 6 que es 1, 0, 0, 0. Y lo vamos a unir a una compuerta que va a ser el AND. Negamos los ceros, nos entran puros unos. En los unos en el AND, si son solo unos, nos sale un 1. Este será el 6. Y aquí ya tenemos casi que terminado este circuito. Tenemos puros unos. Entonces, queremos que nos salgan unos, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál compuerta la vamos a unir? Lo vamos a unir un OR. Porque en la tabla del OR, cuando nos entran unos, nos salen unos. ¿Ok? Y este sería el del gana 2. ¿Ok? El 1, el 5 y el 6. Este sería el del gana 2. Ahora hacemos el de empate. El de empate es, bueno, pues lo mismo, siguiendo la misma lógica, pero con las combinaciones diferentes. En el empate tenemos este y este como unos. Tenemos el 0, el 4 y el 8. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer para esos. Hacemos las entradas de esta primera combinación, que bueno, sería el 0, que nos da empate y sería 0, 0, 0, 0. Uy, la cámara. ¿Ok? Ahí. Entonces, esto lo vamos a unir a una compuerta. La compuerta la vamos a unir a una AND, porque estamos atrapando unos, ¿ok? Aquí todos son ceros. Entonces, vamos... Ajá, sí, son todos ceros. Entonces, vamos a negar todos para que nos salgan puros unos. Y cuando entraban puros unos en el AND, ¿qué nos salían? Nos salía 1, ¿ok? Seguimos con el 4. Dice que la combinación del 4 sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. No así porque es empate, tiene sentido. Y tenemos aquí, lo volvemos a unir un AND. Negamos los ceros para que nos entren solo unos. Y nos salen unos porque estamos utilizando la compuerta del AND. Este sería para el 4. Y seguimos con el 8. Que la combinación sería 0, 1, 0, 1, 0, ¿ok? Y lo unimos a una compuerta igual a un AND. Negamos los ceros para que nos entren puros unos y nos salgan unos. Ese sería el 8. Y ahora lo vamos a unir a una compuerta. ¿A cuál compuerta la vamos a unir? La vamos a unir a un OR. ¿Por qué? Porque en el OR, cuando nos entraban unos, no salían unos. ¿Ok? Solo hay un caso donde nos sale 0. Entonces usamos la OR en vez de la AND. ¿Ok? Ahí está. Entran puros unos y ¿qué nos salen? Nos salen unos. Y eso serían el juego de tijeras. Digo, el juego de piedra, papel o tijera hechos en circuito. Este sería pues los circuitos para el gana 1, el gana 2 y el empate. Aquí los tenemos todos completos. Y así es como funcionaría todo. Hola, en este video vamos a hacer las compuertas lógicas utilizando solamente la tabla del NAND. Vamos a comenzar con la compuerta del NOT, que es simplemente que si la entrada es 1 va a dar su contrario que es 0 o si es 0 va a dar 1. Para esto ya lo habíamos hecho en los anteriores videos y lo que se hace es a la entrada la conectamos a un NAND
pero entra 2 veces en el NAND. ¿Por qué? Porque cuando un mismo número entraba en el NAND, me daba 1. Y si entra 1 y 1, me da 0. Si entra 0 y 0, me da 1. Entonces da lo contrario. Entonces acá, si tenemos un 1, al NAND me entra 1 y 1. Y en el NAND, cuando me entraba 1 y 1, ¿qué me daba? Me daba 0. Entonces me da lo contrario. Y para el 0 igual. Si entra 0 en el NAND, como entra 2 veces, porque la única entrada está conectada a un NAND, entrando 2 veces, lo que me va a entrar es un 0 y 0 y me va a salir un 1, según la tabla del NAND. Ahora vamos con la tabla del AND. La tabla NAND es una negación del AND. Entonces lo que vamos a hacer para construir la compuerta es simplemente usar una tabla NAND, pero le vamos a conectar a su salida un NOT. ¿Para qué? Para que cuando en el NAND digamos que me entre 0 y 0, me sale 1. Y si negamos el 1, me va a salir un 0, que es lo que dice la tabla del AND. ¿Ok? Conectamos aquí la negación y hacemos la prueba con 0 y 1. 0 y 1 en el NAND me sale 1, igual que 1 y 0, me sale un 1. Y si negamos ese 1, me va a salir un 0. Y eso es exactamente lo que dice la tabla del AND. Ahora, para la tabla del OR, si podemos ver, ponemos las tablas juntas acá. Voy a hacerlo rápidamente. Podemos observar que en el OR, cuando es 1 y 1, la salida me da 1. Y en el NAND, la salida es 1 si tengo un 0 y un 0. Entonces lo que vamos a hacer es negar las dos entradas del OR para que 1 y 1 se convierta en 0, 0 y me salga un 1. Entonces tenemos la entrada A y la entrada B y las vamos a negar de esta manera. Y ahora sí, negadas, las vamos a anclar a un NAND para que salga la salida correcta. ¿Ok? Ahora sí, ¿lo vemos? Tenemos un 0 y 0 en el OR, me tiene que salir un 0. 0 y 0 lo invertimos, nos entra 1 y 1. Y 1 y 1 en el NAND nos sale un 0, por lo que se cumple la tabla del OR. Ahora, para hacer la tabla del NOR es simplemente negar al OR. Lo que vamos a hacer entonces es que a la salida la vamos a negar. Entonces podemos usar el mismo ejemplo. 0 y 0 en el OR los negamos, entra 1 y 1. 1 y 1 en el NAND sale 0. Pero como estamos negando a la salida, me sale un 1. Entonces se cumple la tabla del NOR que dice que 0 y 0 me va a dar 1 y para los demás me va a dar 0. Ahora, para hacer la estructura del SOR es muy parecido a esta, pero lo que vamos a hacer es negar una A y una salida B y las otras las vamos a meter originales en un NAND. Entonces va a quedar más o menos así. Tenemos un A y tenemos un B. Este A lo vamos a negar una vez, o sea, un A lo vamos a negar y lo conectamos a un NAND. Y luego el B igualmente vamos a negar una vez el B y lo vamos a conectar a otro NAND. Entonces a estos NAND están entrando un A negado, un B negado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un B lo vamos a meter original a este NAND y un A lo vamos a meter original a este otro NAND. Entonces, aquí, ¿qué me está entrando? Me está entrando un A negado y un B normal, y aquí en este NAND me está entrando un B negado y un A normal. Ahora sí, esto lo vamos a tener que unir con una compuerta que la vamos a hacer ahorita, pero primero vamos a dibujar la tabla del SOR. El SOR dice
que cuando las dos entradas son iguales, me da 0. Y cuando son diferentes me da 1. Entonces 0 y 0 me da 0. 0, 1 son diferentes, me da 1. 1, 0 me da 1. Y 1, 1 me da 0. Ok, probemos, vamos a ir probando esta compuerta. Digamos que en el SOR, bueno, tenemos las entradas 0 y 0. En el SOR me tiene que dar 0. Entonces aquí en el B entra un 1 porque estamos negando el 0. Y aquí en el A entra un 1 porque estamos negando el 0. Y luego acá entra un A original que es 0 y aquí entra un B original que igual es 0. 1 y 0 en el NAND, ¿qué me daba? Me daba 1. Y 1 y 0 y 1 en el NAND, ¿qué me daba? Me daba 1. Ahora, la salida del SOR dice que tiene que ser 0. Entonces lo vamos a unir a otra compuerta NAND porque 1 y 1 en el NAND me daba 0. Y entonces esto finalmente da 0. Sí, está sirviendo la compuerta para la tabla del SOR. Y ahora el XNOR es simplemente negar el SOR. Entonces, cuando son iguales me da 1 y cuando son diferentes me da 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizamos esta misma compuerta, pero vamos a negar su salida. ¿Ok? Entonces, igual, el XOR, entran estos dos ceros, hacen todo el circuito, entra y 1 y un 0, sale 1, 0 y 1, sale 1. En el NAND me da 0 y lo negamos, entonces me da 1. Y eso es lo que dice la tabla del XOR, que cuando es 0 y 0 son iguales, me da 1. Y este mismo circuito sirve para todos los valores del SOR. Sin esto, si lo probamos va a funcionar. Y para el XNOR y si lo probamos todos, nos va a dar el resultado que esperamos de estas dos tablas. Hola, en este video vamos a hacer todas las compuertas utilizando solamente el NOR. Para la primera, que es el NOT, es una negación, simplemente. Entonces, si la entrada es 1, va a salir 0. Para esto lo que vamos a hacer es utilizar un NOR, pero su entrada la vamos a unir a la primera y va a entrar dos veces. Esto es un NAND. Disculpe. Ok. Entonces, si entra un 1 en el NOR, como estamos uniendo la única entrada, nos va a entrar dos veces y 1, 1 en el NOR nos da 0, o sea que nos da el contrario. Igual para el 0, si entra 0, como está unida, el 0 va a entrar dos veces y 0, 0 en el NOR nos va a dar 1, que es su contrario. Ahora, para el OR es muy fácil, porque el NOR, bueno, el OR es la negación del NOR. Entonces lo que vamos a hacer para esto es volver a negar el NOR para devolvernos al OR. ¿Ok? Entonces, utilizamos un NOR y lo vamos a negar su salida. Entonces, si metemos 0 y 0, entra 0 y 0 en el NOR, nos da 1 y negamos el 1, nos da 0. Por lo que funciona la tabla del OR de esta manera, poniendo el NOR y luego negando su salida para que nos devuelva el OR. Luego, en la tabla del NAND, si podemos ver la tabla del NOR, aquí rápidamente. Si vemos en el AND, 1 y 1 nos tiene que dar 1. Y en el NOR, cuando la salida es 1, es que sus valores son 0 y 0. Entonces lo que vamos a hacer es negar los dos valores que entren. Por ejemplo, A y B. Aquí va a entrar, pero negado. Y aquí el B va a entrar de nuevo, pero negado. Y lo vamos a unir con un NOR para que nos dé la salida correcta de la tabla del AND. Ok, entonces tenemos el 1 y el 1
en el AND nos tiene que dar 1. 1 y 1 lo negamos, 0 y 0. Y 0, 0 en el NOR nos da 1. Entonces sí nos está funcionando este circuito para la tabla del AND. 1 y 1 nos da salida 1. Ahora, para hacer el NAND es simplemente negar el AND. Lo que vamos a hacer entonces es, a la salida de esto, vamos a volver a negarla. Entonces, cuando aquí entre 1 y 1, hace todo el mismo proceso, nos sale 1 y negamos ese 1, nos sale un 0. Y en el NAND lo que dice que es que cuando la entrada es 1 y 1, nos sale un 0. Por lo que sí nos está funcionando. Ahora, para el XOR y el XNOR vamos a utilizar más o menos la estructura del NAND, pero va a ser diferente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener la entrada A y la entrada B. Entonces vamos a tener una entrando original sin ningún cambio a un NOR, y luego vamos a tener un B entrando de igual manera original acá, y luego vamos a tener una entrada de B entrando negada, aquí es un NOR. Vamos a dibujarlo mejor para que no nos confundamos. Ok, aquí está un NOR, va a entrar negado a un NOR. Bueno, eso no es un NOR, esto es una negación. Esta negación de B va a entrar negado a este NOR, y luego vamos a tener un A entrando nuevamente negado a este AND. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un B original entrando a este NAND, a este NOR, perdón, y un A original entrando a este NOR. Y en este que tenemos un B negado y un A negado. ¿Ok? Ahora esto lo vamos a tener que unir a otra compuerta, pero voy a explicar primero lo que hicimos acá. En el XOR, cuando es 0 y 0 nos da 0. O más bien, cuando los valores de entrada son iguales nos va a dar 0, y cuando son diferentes nos va a dar 1. Entonces, probemos el 0 y 0 acá. 0 entra original acá y 0 entra original acá. Y luego a este entra un B negado, que es 1, y entra un A negado, que es 1. Entonces, en el NOR 0 y 0 nos da 1, y 1 y 1 nos da 0. Dice que el XOR 0 y 0 nos tiene que dar 0. Entonces, ¿a qué lo vamos a unir? Acá, para que nos dé 0, lo vamos a unir un NOR. Porque en el NOR 1 y 0 es 0, o 0 y 1 es 0. Entonces acá nos sale 0. Nos sale bien la tabla del XOR. Ahora, para el NOR, únicamente lo que hay que hacer es hacer la negación de este XOR. Por lo que vamos a hacer es simplemente negar su salida. De esta manera. Entonces, en el XNOR, cuando es 0 y 0 nos da 1. Probamos aquí 0 y 0. 0 y 0, entra un 0 y entra otro 0, nos da 1. Entra un 1 y entra otro 1, nos da 0. 1 y 0 en el NOR, ¿qué nos daba? Nos daba 0. Pero negamos ese 0, y ¿qué nos sale? Nos sale un 1. Tal como dice la tabla del XNOR. Y así se hacen todas las compuertas lógicas utilizando solamente el NOR.